El diablo se ocupa de la gente que está llena del Espíritu Santo, porque a los carnales él se regodea en ellos. Déjelo para mañana, tranquilo, tranquila. No te levantes, es tanto frío que está haciendo, está lloviendo. ¿Qué vas a ir por allá? Entonces uno dice, ay, sí, esta cama está muy buena, mejor me quedo y oigo por Zoom. Bueno, familia, el diablo se preocupa por una persona que está buscando a Dios de corazón. Y Jesucristo vivía en comunión con el Padre todo el tiempo. Dice en la palabra de Dios que Jesús se levantaba muy tarde, ¿no? Muy temprano, siendo aún oscuro. O sea que él se levantaba a la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, a buscar al Señor, a buscar a su Padre para recibir dirección. Y por eso el enemigo le buscaba, le atacaba. Y aquí lo ataca después de que Jesús fue bautizado. Después de que Jesús fue bautizado y reconocido por el Padre como su hijo predilecto, porque una voz del cielo dijo que este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, somos los hijos amados de Él, en quien tiene complacencia, en quien tiene gozo, alegría, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo lo llevó a un lugar. ¿A dónde? A un desierto. ¿Cómo es un desierto? Un desierto es árido, solo. Un desierto es algo muy caluroso, donde no se encuentra casi nada para comer. Sí, hay serpientes. Pues fue trasladado a un desierto. Y en ese desierto se le aparece el adversario eterno nuestro. Bueno, eterno no, porque él va a ser enviado al infierno después que haya el Señor decidido mandarlo de una vez por todas. El diablo tentó al Señor y el Señor le respondió con palabra. Por eso yo le coloqué así, enfrentando las pruebas con la palabra de Dios. Uno solo no puede, pero con Dios sí puede hacer que el diablo huya. Y así hizo Jesús. El diablo, ¿qué le dijo al Señor Jesús? El que veía de Jesús. ¿Cuántos días había ayunado Jesús? 40 días. ¿Quién ha ayunado 40 días aquí? Es duro, ¿cierto? Nada más piensen en el desayuno que se comieron hoy. Uy, estaba tan delicioso. Y salen de aquí y están pensando, ay, ¿qué voy a almorzar? Jesús ayunó 40 días. Lógico, después de 40 días y nosotros con un ayuno de 3, de 7, de 21 días ya siente uno hambre y debilidad. ¿Cómo serán 40 días? Y él solo tomaba, no dice ahí que no tomara agua, dice que no comió. Entonces tenía hambre y el diablo lo supo. El diablo se dio cuenta que el cuerpo de Jesús estaba desgastado. Y dijo, este tiene hambre, ahora y verá que lo hago caer por la parte física. Por la parte física, lo tentó en lo físico. Nosotros tenemos como humanos 3 áreas. ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, va la tentación en el área física. Él tuvo hambre y el diablo se aprovechó de esa vulnerabilidad de Jesús. En ese momento el hambre era la debilidad de Jesús en lo físico. ¿Y qué le dice? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, de esta piedra que se convierte en pan,
Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿En qué pasaje en el Antiguo Testamento dice eso el Señor? ¿No se acuerdan? Yo se los recuerdo. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice que no solo de pan vivirá el hombre, porque la palabra de Dios también es nuestro pan, es nuestro pan. No solamente uno siente hambre de pan físico, de comida física. Nosotros también tenemos hambre de la presencia de Dios, como cantamos esa canción de Jesús Adrián Romero. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Nosotros tenemos hambre y sed de Dios. ¿Y quién puede saciar esa hambre y sed de Dios? Pues Dios mismo a través de su palabra. Pero en este caso era hambre física. Y entonces le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, si tú eres, que ahí está tentando también la naturaleza divina de Dios. Le está como llevando a decir, no que es hijo de Dios, no que es hijo de Dios, pues convierta esa piedra en pan. En el desierto generalmente las piedras son redondas, así como el pan en Israel era redondo. Facilito. Y el Señor con una palabra podría decir, conviértete en pan. Ahora, el Señor había podido hacer pan o había podido hacerse un cordero asado, un pez asado, bueno, porque Él es Dios, no solamente un pan. Si yo tuviera ese poder, si nosotros tuviéramos ese poder, ¿qué podríamos hacer? Lo que se nos antoje. Yo nunca he comido caviar. Bueno, comer caviar o pavo, bueno, una carne exótica. No como los chinos que comen de todo. Una carne exótica, pero que uno oiga que es buena, pues. El Señor no sucumbió ante esa tentación física. Tenía mucha hambre, sí, pero Él sabía quién lo estaba tentando. Y ese tentador no podría contra Él, ni contra el propósito que Él se había propuesto. ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? A salvarnos, a darnos ¿qué? Vida eterna. Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna, a morir en la cruz por nuestros pecados. Él no iba a sucumbir por un pedazo de pan, no, de ninguna manera. Pero le respondió no con sus palabras, porque él había podido decir, ¿ve este atrevido? ¿Qué viene usted a tentarme? Siendo nada. Y había podido con sus propias palabras. No, respondió desde la palabra de Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿El diablo se fue? No. El diablo es muy astuto. Es el padre de las mentiras. Y créame que él no le va a dejar a usted, ni le va a dejar, ni me va a dejar a mí, mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios. Él no es omnipresente, o sea que Él no puede estar en todas partes. Satanás no puede estar en todas partes porque el único omnipresente es Dios. Él sí está en todas partes. O sea que usted tranquilamente está aquí y el Señor está cuidando su casa, pero también está aquí con nosotros. El diablo, ¿cómo hace para saber nuestras debilidades? Envía demonios. Él tiene ejércitos de demonios que andan alrededor nuestro, observando nuestra vida, viendo lo que hacemos, observando cómo vivimos, observando nuestra conducta. Y los demonios van y le cuentan a Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En el infierno. Y van allá y le dicen, amo, señor diablo, vea, esa hija de Dios, Elizabeth,
Ay, si viera, le tengo una noticia súper buena. Si vieran qué débil esa Elizabeth. Y el diablo, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué viste en ella? ¿En qué es débil? Y si yo no tengo buena comunión con Dios, en esa debilidad, el diablo se va a ensañar y me va a hacer caer. Dios me guarda, porque en 1 Juan 5:18 dice que el maligno no me toca. Pero si yo le abro una puerta, oigan bien, somos nosotros los que le abrimos puertas a Satanás, porque él no nos puede atacar de ninguna forma si yo no se lo permito. ¿Quién me cuida? Jesucristo. Pero si yo le abro una puerta, por ahí, en esa puerta entreabierta, por ahí entra el enemigo y me ataca, me oprime, me engaña. Luego yo tengo que estar muy bien cimentada en Dios y en su palabra. Debo tener una excelente comunión con Dios. Y el diablo huye de mí. Qué bueno, qué bueno. Esa palabra es maravillosa. Palabra maravillosa que ya leímos. ¿En dónde? En Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La segunda tentación. ¿En cuál área creen que el Señor tentó a Jesús en esta segunda tentación? Dice en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En esta área emocional, que es el alma, el diablo tienta a Jesús en la ambición mundana, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. De Jesús era todo, porque por él todo fue hecho y para él, porque él es Dios. Pero miren el diablo cómo tienta en su naturaleza humana a Jesús, ofreciéndole todo lo que él quiera, ofreciéndole todo lo que él quiera. Ahora, en cierta parte es verdad, pero en otra no, lo que el diablo le dice. El diablo es el príncipe de este mundo, pero no es el dueño. Y ahí él dice, todo esto es mío. No, qué pena. Él es el príncipe de este mundo en cuanto que gobierna a la gente que no se deja gobernar por Dios. Pero el dueño del mundo, ¿quién es? Dios. Y por eso es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el mundo es de él, Dios lo ama. Dios lo ama. Y el diablo aquí, con sus mentiras, con sus engaños, con una verdad a media, le dice, mira, todos estos reinos son míos. Si tú me adoras, si tú te arrodillas ante mí, todo esto va a ser tuyo. De Jesús es todo. El que le importaba tener todos los reinos y todo era de él. Él vino a salvar ese mundo perdido que estaba controlado por el diablo, que está controlado por el diablo. Pero el mundo es de Dios. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 19:1. De Dios es todo. Ahora el Señor le dijo, ay, tan iluso ve, venir a dárselas de dueño. El dueño soy yo.
¿Le dijo él con sus propias palabras? No. ¿Cómo confrontó esa tentación? Con la palabra de Dios. Nuevamente, ¿qué dice el Señor en el versículo 8? Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No fue tentado con la ambición mundana. En este tiempo nosotros no solo somos tentados con la ambición de querer tener poder, de querer tener cosas materiales. Nosotros somos tentados en la ambición que tenemos por muchas cosas, en lo físico, porque nosotros nunca estamos contentos con nuestro físico. Ustedes no han visto esas personas que son realmente hermosas, con unos cuerpos esculturales, chocolatinas, aquí, todo, y no están contentas. Bellos por fuera, en su parte física, en su cara, en su cuerpo, pero ¿qué se inyectan? Puras sustancias que los hacen ver así. Hoy la moda es tener pico de pato. Se inyectan una sustancia que les hacen muy protuberantes los labios. Y la moda es del Valle Silicón. Hay un lugar en Estados Unidos que se llama Silicon Valley, ¿cierto? Y pues yo cuando oigo eso, de verdad que allá hay silicona por toda parte, pero aquí también podría ser en Colombia. Eso está de moda. Uno no sabe hasta dónde llegue la moda. Pero familia, lo cierto es que nosotros los seres humanos no nos sentimos contentos con nada. Y por eso las ambiciones desmedidas por todo. Ambición por la plata, ambición por el poder, ambición por el cuerpo perfecto. Cuando nosotros no somos perfectos, nunca lo seremos hasta que no venga Jesús. Y uno debe contrarrestar con la palabra de Dios esa tentación, tanto la tentación en el apetito físico, en el hambre física, como también soportar la tentación con esa hambre, con esa ambición emocional de querer tener, de querer que a uno lo sacie todo. Ambición de tener relaciones perfectas, amores perfectos, en que me amen, en que tanta ambición que nosotros tenemos, familia. Pero Jesucristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Usted a quién está adorando? Jesucristo resistió muy bien porque Él solo adoraba a su Padre. Él solo servía a su Padre. De hecho, Él vino a hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Él no hizo nada más de lo que el Padre le dijo que hiciera. Decía todo lo que el Padre le decía que dijera. Él sí que podía decir que adoraba a Dios y que solo servía a Dios. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? ¿Usted adora solo a Dios? ¿Usted sirve solo a Dios? ¿O es tibia, con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de Dios? No, Dios no quiere tibios. Dice el Señor, ojalá fuerais fríos. No es Señor, un siervo de Dios dice, ojalá fuerais fríos o calientes, porque Dios vomita a los tibios. Y uno piensa en vómito y dice, guácala.
Pero Dios nos quiere todo para Él. Nos quiere completicos. No unas cosas sí y otras no. ¿Vamos entendiendo? Con palabra de Dios hay que contrarrestar. En el versículo 9, la tercera tentación en el área espiritual. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué vemos de diferente en esta tercera tentación? El diablo conoce de palabra de Dios. El diablo sabe palabra, solo que él la dice a medias, para que usted se la crea. Él la dice a medias. ¿Por qué creen que hay tantas falsas doctrinas? ¿Por qué creen que se dicen tantas herejías? Porque el diablo le lleva a usted a que la diga. Porque si usted no se aprende de memoria y al pie de la letra la palabra de Dios, el diablo se la dice a medias. Y como el diablo se la dice a medias, usted se lo cree porque él es el engañador, el mentiroso. Y usted va diciendo, abre la bocota. O como decía mi mamá, la jetota. A decir cosas que no dicen en la palabra de Dios. Y a llevar a la gente a que caigan en el mismo engaño en que usted está. Por eso, hijos, hay que estar bien preparados, bien preparados. Y eso solo se logra estudiando la palabra de Dios. Solo se logra estudiando la palabra de Dios. Por eso aprovechen que en Senfol está la Academia de Liderazgo. Allí ustedes profundizan en la palabra de Dios. Y así, no tan fácil, nos vamos a dejar arrastrar por cualquier viento de doctrina. ¿Dónde está lo que el diablo le dijo a Jesús que decía? ¿Dónde está? Los que saben palabra. Familia, en el Salmo 91. Busquen el Salmo 91, el versículo 11 y el 12. Y vamos a ver por qué lo dijo a medias. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Lo dijo a medias el diablo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué faltó? Que te guarden en todos tus caminos. Él solo dijo que te guarden. Dice aquí, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y no dijo en todos tus caminos. Lo dijo a medias. Porque ahí Jesús estaba siendo tentado en uno de sus caminos. Él tenía que iniciar el proceso de cumplir su propósito en este mundo. Él tenía que iniciar su ministerio. Y no dijo que te guarden en todos tus caminos. El enemigo es muy astuto, supremamente astuto, porque Dios está con nosotros en todos los caminos. Yo siempre les he dicho, siempre habrá un camino más excelente, el mejor a escoger. Pero en cualquier camino, Dios dice en su palabra, en el Salmo 91 y en otras partes de su palabra, que Él estará con nosotros. En Mateo 28 dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él envía siempre ángeles protectores para que nos guarden en cualquier camino. Él mismo va con nosotros como poderoso gigante. Si ven que el diablo muy facilito por una cosita así de chiquitica, solo una palabrita,
y trató de engañar al Señor Jesús en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús en esa parte espiritual estaba bien cimentada, pero él aún ahí me imagino que estaba temiendo que Jesucristo hasta el fin llegara. Y él quería desmotivarlo aún en su parte espiritual. En esta área espiritual, en el progreso espiritual, en el crecimiento y madurez que nosotros tenemos en la dependencia de Dios, Él nos tienta también. Jesucristo era un ser humano, un hombre perfecto aún en ese crecimiento y madurez espiritual. Él había alcanzado la plenitud en eso. Jesucristo no dudaba ni por un momento de que Dios era su Padre, de que Él estaba con Él y que por eso podía decir al pie de la letra lo que su papá le decía que dijera. Y que por eso podía hacer al pie de la letra lo que su papá le mandara que hiciera. ¿Por qué? Porque su confianza era plena y absoluta en su papito Dios. ¿En nosotros es así también? El diablo nos dice palabra a medias. Y si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, nos puede engañar. Tanto que mucha gente dice, ay, es que yo dejo entrar a mi casa a todo mundo, pues vienen de parte de Dios y Dios es el Dios de todos. No, uno no puede invitar a su casa a una persona que viene con una falsa doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que invitar a mi casa? Si en la Biblia dice que el que invita a su casa a alguien que traiga un evangelio diferente al que está escrito aquí, alguien que traiga una enseñanza diferente a la que está escrita en la palabra de Dios, usted se vuelve cómplice de esa persona. ¿Por qué? Porque está diciendo, sí, lo que usted dice yo lo acepto. No, uno no debe invitar a su casa a alguien que no comparta la misma fe de uno, aunque vengan en nombre de Dios. Porque dioses hay muchos. ¿En nombre de cuál Dios viene? ¿En el nombre de Jehová de los ejércitos, el incomparable Dios de Israel, el Dios de la Biblia, o en nombre de quién viene? Entonces uno debe ser cuidadoso en eso. Porque escrito está, le dice el diablo a Jesús, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo Jesús con sus propias palabras al diablo, no, las dijo desde la palabra de Dios, desde las sagradas escrituras. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Familia, el diablo, al igual que a Jesús, nos va a tentar a nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Puede que nos deje por un momento, así como dejó a Jesús. Pero aquí dice que él se fue por un tiempo. Luego entonces él volvió a tentar a Jesús varias veces más. En el área espiritual, en ese progreso espiritual, en ese crecimiento y madurez que debemos tener dependiendo de Dios, el diablo nos puede tentar. El diablo también sabe palabra de Dios, pero la dice a medias. De allí la importancia de saberla al pie de la letra. Jesús respondió, como dice en el versículo 12, escrito está, dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasaje es ese? ¿Dónde dice no tentarás al Señor tu Dios? En el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:16. ¿Qué dice Deuteronomio 6:16? Ajá.
No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tentarás al Señor vuestro Dios. Ahí el Señor no nombró todo el pasaje de Deuteronomio, pero Él es Dios y Él sabía qué contestarle al diablo. Exactamente. Él no es mentiroso, como sí lo es el diablo. De ninguna forma el diablo puede tentar a Dios, como tampoco nosotros los seres humanos podemos tentar a Dios, porque Dios no es tentado de nadie. El diablo sí, nosotros lo tentamos con nuestras malas actitudes, con nuestra mala conducta, nosotros le abrimos puertas al enemigo para que nos engañe. Dios nos guarda, pero es desde dentro que nosotros le abrimos las puertas. El diablo no puede forzarnos a nosotros. Jesucristo podría, sin embargo, Él tampoco lo hace. Él llama. Dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Siempre el diablo va a tratar de hacernos sucumbir, sí. Pero como aprendimos hoy de Jesús, nosotros podemos contrarrestar las tentaciones, podemos soportar las pruebas. ¿Con qué? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestras propias palabras? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios a medias. La palabra de Dios al pie de la letra, como Dios dice. Escrito está. Porque uno no puede ni añadir ni quitar a la palabra de Dios. Porque el que lo hace se acarrea maldición. Es anatema. Entonces, familia, nuestro adversario siempre estará buscando cómo hacernos caer. ¿En dónde dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente? Anda alrededor como león rugiente buscando a quién devorar. Uy, se están rajando. ¿Cómo van a contrarrestar con palabra de Dios las tentaciones si no aprenden palabra? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué debemos ser sobrios y velad? Porque el diablo no está quieto, porque él anda siempre a nuestro alrededor buscando dónde hacernos caer, dónde darnos zancadilla. Él sabe, él conoce en lo que estamos débiles. Y yo siempre les he dicho, en todos esos programas que uno ve de Nat Geo y de Discovery, uno ve en esos estudios que le hacen a los felinos. Por ejemplo, aquí se nombra el león. ¿Y qué hacen los leones? Generalmente las que cazan son las leones, aunque alguna vez, de vez en cuando, los leones también cazan. Pero, ¿cómo hacen ellas? Primero, se camuflan, ¿cierto? Se esconden debajo del pasto de un arbusto y se agazapan y observan. ¿Qué observan? Una manada. Una manada, porque ellos son predadores. Observan una manada y miran cuál es la débil, cuál es la que se separa del grupo, porque él no va a tirarle al más fuerte. Supongamos que va una manada de búfalos salvajes. Él no va a coger el búfalo más grande y con los cuernos más grandes. No. Dice, este se defiende y con un topazo me manda por allá. Busca al más débil
y al que se separa de la manada. Y a ese coge y con seguridad que se lo come. Familia, somos una manada de ovejas aquí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír aquí nos fortalece, nos afirma. No estamos solos. Tenemos un Dios que nos envía una cobertura de amor. Pero usted vaya mostrando su debilidad. No, es que yo no vengo a la iglesia, yo no me congrego por esto otro. Vaya alejándose. El diablo está ahí, mirando como león rugiente. Este es débil. Por aquí me le voy a meter. De papaya. Y verá cómo le va. Luego me cuenta. Entonces, busquemos a Dios. Pongamos en práctica sus enseñanzas. El diablo está ahí, acechando. ¿Cuál es su debilidad? En la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual. Y cuando menos piensa, le manda su tacanazo. No porque Dios no nos guarde, Él siempre nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Es porque usted le da papaya al enemigo, porque le abre una puerta y Él le engaña. Porque todo lo que el diablo hace es engañar, sembrar mentira. Porque la palabra de Dios es verdad. Y si usted lo enfrenta con esa verdad, por ninguna parte tiene cabida el diablo en usted. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para yo poder resistir al diablo tengo que someterme a Dios. Someterme a Dios. ¿Usted se somete en todo? ¿O dice como con desgano? Sí, Señor. No, es con toda la fuerza, con el poder de Dios. Dice, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. No es con espada, no es con pelea. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra una persona que se presenta ante mí de carne y hueso. Nuestra lucha es contra quién? Contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde dice eso? A ver, no, están perdiendo el año. La armadura de Dios. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de una lucha cruenta, uno termina rendido, pero con la satisfacción de que triunfó. ¿Quién nos da ese triunfo? ¿Quién nos da la victoria? Jesucristo. En Él es que debemos fortalecernos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en mis propias fuerzas, no. Es con el poder de Dios en mi vida. Es con el Señor Jesucristo delante mío. Porque Él gana las victorias por mí. Hasta en eso. Yo lo único que tengo que hacer es creer. Pero Dios ya me ha dado la victoria a mí. Primera de Corintios 10:13 dice, jamás olvidemos que Dios está con nosotros y el que nos da la fuerza para resistir las pruebas, los ataques del enemigo. Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice así,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué problema tiene usted en este momento? ¿Qué situación difícil está afrontando? ¿Será que Dios no puede? Dios no le da más a usted de lo que puede soportar. Y juntamente con esa prueba, juntamente con esa tentación hay una salida. ¿Qué tiene que hacer usted para encontrar esa salida? Le pregunto yo. ¿Qué debemos hacer para encontrar la salida a la situación difícil por la que estamos pasando? ¿Ah? Orar con acción de gracias y pedirle a Dios que nos muestre claramente cuál es la salida al problema, a la necesidad que tenemos. Él lo hará. Él nos mostrará la salida. ¿Lo creemos, familia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay una canción muy hermosa